Hola. Bueno, pues aquí les traigo un nuevo capítulo de este increíble fanfic. Espero que les guste bastante. Si se preguntan por qué me estoy tardando, pues sí, lo admito. Es un poco por flojo. Lo siento. Pero ya en serio, la verdad es que en este capítulo quiero regresar un poco a lo que hacía antes, es decir, intentar desarrollar a todos los personajes por igual y no solo centrarme en la trama principal. Me he dado cuenta de que últimamente estoy fallando un poco en eso, ¿o ustedes qué opinan? Bueno, sin nada más que decir. Comencemos con este nuevo capítulo. Capítulo 15. Todos observábamos en silencio el campo de batalla que se extendía frente a nosotros. La tensión en el aire era casi tangible, como si cada brizna de viento llevara consigo el presentimiento de algo peligroso. Naomi y yo estábamos listos para intervenir en cualquier momento, por si la situación se salía de control. Carlos. Esto no pinta bien. Los demás, sin embargo, parecían más entretenidos que preocupados. Como si el espectáculo delante de sus ojos fuese un torneo amistoso, y no el violento cruce de emociones que en realidad era. Carlos. ¿Acaso somos los únicos que ven lo serio que es esto? Naomi. Sí, y eso me preocupa. En el campo, dos figuras se mantenían a cierta distancia. El viento agitaba sus cabellos, sus ropas, pero sus ojos permanecían fijos el uno en el otro. Había odio, rencor, pero también algo más. Dolor. Carlos. ¿Quién iba a imaginar que este sería el combate más intenso? Al principio pensábamos que los verdaderos problemas vendrían de filo, quizá peleando contra Tiamat o Levi, debido a sus personalidades explosivas. Pero estábamos equivocados. Muy equivocados. El verdadero conflicto, el más feroz de todos, era Alice vs Raptalia. Alice caminaba lentamente hacia el centro, su espada barbárica colgando de su mano, como si cazara a una bestia herida. Raptalia permanecía inmóvil, su espada en alto, los pies firmes como rocas, su respiración profunda y pausada. Sabíamos el motivo de esta rivalidad, y lo peor es que no era culpa directa de ninguna de las dos. Alice seguía amando a Malty. Por más cruel, manipuladora y destructiva que fuera esa mujer, había sido la primera en tratarla con un mínimo de bondad, aunque fuera fingida. Y eso marcaba. Carlos. No puedo culparla, no después de todo lo que ha vivido. Raptalia, en cambio, odiaba a Malty con todo su ser. La despreciaba abiertamente y no perdía oportunidad para insultarla, a veces incluso peor que Naomi. Carlos. Supongo que eso sí lo aprendió de ella. Cuando ambas perdieron la paciencia, la batalla estalló con violencia. El estruendo de los aceros chocando sacudió incluso el suelo bajo nuestros pies. Carlos. ¿De verdad fue buena idea enseñarles ese nuevo estilo de combate? Abuela. Tranquilos. Es mejor que ambas se desahoguen y aprendan por su cuenta. Créeme, en mis años de juventud, tuve el mismo problema con una compañera. Estaba enamorada de mi hombre, y nuestras peleas eran igual de intensas. La abuela observaba el enfrentamiento sin pestañear. Como si fuera una especie de déjà vu para ella. Obviamente no quería que se mataran, así que había puesto ciertas condiciones. El combate se centraría en la velocidad, y solo podían emplear técnicas que potenciaran sus piernas. Nada de ataques de cuerpo completo. Aún así, Naomi y yo revisábamos constantemente el estado de sus barras de vida a través de nuestros dispositivos. El primer encuentro entre ellas las dejó a ambas con solo un 10% de salud. Y sin embargo, la abuela seguía insistiendo en enfrentarlas una y otra vez. ¿Qué? Vamos Raptalia, enséñale cómo peleamos los del Escuadrón Sombra. Philly. Eso. Esa rubia creída no te llega ni a los talones. Tiamat. Bufando con desprecio, ya quisieran ser la mitad de fuertes que ella. Levi. Vamos Alicere. Artemisa. Aplástala con estilo, cariño. Esa niña no sabe contra quién se metió. Carlos y Naomi solo le taparon las bocas a estas chicas ya que no entendían que esta batalla era mucho más seria de lo que parecía. Naomi. Le ofrecimos cambiar de oponentes. Carlos. Sí. Tú con Alice, yo con Raptalia, pero no. Abuela. Es cuestión de orgullo de mujeres. Ambas habían aumentado brutalmente su velocidad.
De pronto, Raptalia desapareció de nuestra vista, utilizando una combinación de elementos para volverse completamente invisible. Pero Alice no necesitaba verla. Rodeó su cuerpo con una neblina oscura, que se extendió como si tuviera voluntad propia, envolviendo el área y pegándose a Raptalia como si fuera tinta negra sobre piel. Carlos la encontró. Era fascinante. A pesar de sus diferencias, compartían mucho. Ambas dominaban los elementos de oscuridad y luz, pero de formas completamente opuestas. Raptalia usaba la luz y la oscuridad para crear ilusiones, camuflaje, distracción. Alice lo usaba para rastrear, acechar y controlar el terreno. Ambas eran monstruosamente hábiles. La batalla escaló aún más. Las espadas se llenaron de energía pura, luz brillante y oscuridad densa. Cuando se volvieron a cruzar, el impacto fue tan fuerte que ambas espadas se partieron por la mitad, dejando solo los mangos en sus manos. Pero eso no detuvo a ninguna. Sin pensarlo, se lanzaron una contra la otra con los puños desnudos, cada golpe resonando como truenos en el campo. Carlos, abuela. Esto ya pasó de entrenamiento. Abuela. Bien, ahora pueden intervenir. En ese momento, la abuela extendió la mano y una ráfaga de aire comprimido emergió de la nada, creando un muro que separó a ambas combatientes. La batalla no había terminado. El muro de viento creado por la abuela fue solo una pausa, un respiro. Las chicas no estaban listas para rendirse, y todos lo sabíamos. Carlos, esto ya no es un simple entrenamiento. Ambas liberaron una última descarga de poder. Raptalia brilló con un fulgor plateado, mientras que Alice se cubrió de una sombra carmesí que parecía devorar la luz a su alrededor. Carlos, esperen, ¿eso es mi beba loca? Pregunté sorprendido ya que no sabía que ninguna de las dos había aprendido a utilizar esa clase de técnica solo con verme. Ambas se lanzaron de nuevo, pero esta vez no con espadas ni puños. Dos cadenas se materializaron como serpientes de viento, atrapando a las chicas como si fueran cañas de pescar, una a cada extremo. Exhaustas, sangrando, pero aún con fuego en la mirada. Carlos, esto fue demasiado. Naomi, pero necesario. El silencio regresó por un segundo. Solo se escuchaba el zumbido del viento y nuestras respiraciones agitadas. Y sabíamos que esto, apenas era el principio. Ya habían pasado un par de horas desde la pelea. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La brisa era fresca, pero no lo suficiente para calmar el ambiente incómodo que había en el centro del campamento. Y ahí estaban, ambas, Raptalia y Alice, amarradas de espaldas a un mismo poste, con una cuerda lo bastante justa como para que sus hombros y brazos quedaran pegados, y, lo peor de todo, sus manos entrelazadas por accidente. Ninguna de las dos quería moverlas por orgullo, pero tampoco podían dejarlas ahí sin sentirse molestas. Raptalia, señorita Naomi, por favor, no me castigue así. Es cruel, muy cruel. Alice, estoy de acuerdo por primera vez con ella. Esto es una humillación innecesaria. Raptalia, y no grites tan cerca de mi oído. Alice, no es mi culpa si tu enorme oreja está justo ahí. El grupo observaba desde una distancia prudente. Algunos con sonrisas divertidas, otros con resignación. Naomi, cruzada de brazos, imperturbable, absolutamente no. Provocaron un desastre. Así que estarán ahí, juntas, hasta que aprendan a llevarse bien, o al menos a no destruir medio bosque por una discusión personal. Ambas se quejaron al mismo tiempo, pero su protesta fue ahogada por la misma cuerda que las mantenía cerca. Fue entonces que me adelanté, más serio que de costumbre. Me crucé frente a ellas, con el ceño fruncido. El silencio fue inmediato. Sabían que cuando yo me ponía serio, era porque de verdad las cosas habían pasado un límite. Carlos, ahora, quiero que me expliquen algo muy sencillo, ¿cómo demonios aprendieron a usar el Deva Loca? La expresión de ambas cambió de disgusto a incomodidad. La culpa era evidente en sus rostros. Carlos, ¿tienen idea de lo peligroso que es ese hechizo? Ni siquiera yo lo uso sin prepararme antes. Ese hechizo está prohibido en duelos amistosos. Por algo se llama loca. Raptalia,
bajando la cabeza. Yo lo vi una vez cuando lo utilizo contra el Pontificio Alicere. Y yo también lo memoricé cuando entrenabas con Naomi. Y pensé que podría utilizarlo para volverme más fuerte. Carlos, ese no es el punto. El Devaloka canaliza la energía vital como catalizador. Si uno pierde el control, se autodestruye. Y ustedes casi lo hacen, a la vez. ¿Saben lo que hubiera pasado si el impacto no se cancelaba mutuamente? Silencio. Carlos, aumentaré el castigo. Hoy no comerán. Tal vez así se les grabe en la cabeza que sus vidas no son un juego. Y mucho menos entre compañeras. Raptalia y Alicere. Al unísono, visiblemente molestas, sí, fue curioso. A pesar del tono resignado, ambas giraron el rostro en direcciones opuestas como si fueran niñas regañadas. Sin embargo, sus manos seguían tocándose, apenas temblando entre sí, como si sus cuerpos ya se hubieran rendido, pero sus corazones aún se negaran a aceptar que habían peleado por una tontería. Kel, ¿crees que se maten otra vez cuando las suelten? Artemisa. Ya se sacaron el veneno. Ahora solo les falta tragarse el orgullo. Difana, riendo para sí, es irónico. Se odian, pero brillaron más juntas que nunca. Levi, ¿crees que se den un beso? Kel, ¿por qué pensarías algo como eso? Levi, es que he visto a papá cuando se pone muy cómodo con la señorita Naomi algunas veces, y si les quitamos la cuerda tienen exactamente la misma posición que ellos tienen. No, espera. Ya me acordé, a veces a ella le gusta sentarse. Naomi, cállate. Gritó un poco nerviosa por lo que había dicho la pequeña dragona. Cuando el grupo se dispersó, yo fui el último en alejarme. Pero antes de irme, me acerqué una vez más y hablé en voz baja, lo suficientemente serio para que lo sintieran, pero con un dejo de afecto. Carlos, ustedes dos son fuertes. Más de lo que creen. Pero si no aprenden a confiar, a respetarse, esa fuerza solo las va a destruir. Y no pienso enterrar a ninguna. Dicho eso, me alejé. Naomi me siguió sin decir nada, pero noté que dejó una manta en el suelo, por si el frío nocturno las tomaba por sorpresa. Ya no había gritos ni insultos. Solo dos chicas atrapadas en un mismo castigo, así, simplemente nos retiramos. La mayoría podría pensar que el castigo era demasiado cruel. Pero, siendo honestos, esta vez era justo. Era necesario. Ambas lo necesitaban. Ya no eran niñas. Es algo que me costó aceptar hace tiempo, pero es la verdad. Raptalia y Alicere han cambiado. Crecieron. Y no solo física o emocionalmente, también en poder. Esta pelea lo demostró con creces. Tienen la fuerza suficiente como para arrasar con un país entero si se lo propusieran. Y si no aprenden a controlarse, ese poder se volverá su peor enemigo. Por eso este castigo no era solo una lección. Era una advertencia. Un recordatorio de que ya no hay margen para errores infantiles. Así que, después de asegurarme de que estaban bien vigiladas, nos fuimos a dormir. Naomi nos ofreció su mansión como alojamiento. La verdad, me sorprendió lo mucho que la había transformado. Aprovechó por completo la habilidad de crafteo que le di hace tiempo. Literalmente remodeló y reubicó gran parte de la mansión del conde que matamos. Solo recordarlo me da un escalofrío. Aquel malnacido, ese hijo de, pensar que casi le hace algo a Melty aún me revuelve el estómago. Pero Naomi lo convirtió en algo útil. Renovó todo el lugar, lo acercó más al pueblo y reforzó sus defensas. Arregló los destrozos que dejé tras la pelea, e incluso diría que los aprovechó. Me mostró el terreno donde combatí contra la cazadora de aventureros. Ahora es un amplio jardín donde cultiva plantas monstruo. Raras, sí, pero útiles. Medicinales, explosivas, comestibles, un ecosistema controlado por ella misma. Fruncí un poco el ceño mientras me quitaba la armadura y me metía en un baño caliente. El vapor me ayudó a relajar el cuerpo, pero no la mente. Tal vez debería hacer algo similar. Establecerme en algún lugar. O incluso más allá. Tener bases en diferentes países, expandirme, crear redes de apoyo, enseñar lo que sé, compartir cosas de mi mundo.
Quizás incluso empezar a comerciar con objetos o tecnologías simples que allá eran comunes, pero aquí podrían marcar la diferencia. Lo pensé un poco más. Tal vez así también pueda ayudar a más personas. Después de todo, ya he hecho cosas parecidas. Vendí las patentes a Herat y le di un trato exclusivo para que fabricara mis armaduras. Y, según me dijo, ha tenido que comprar varias herrerías más porque su taller ya no da abasto con todos los pedidos. Me llevé la mano a la cicatriz de esa maldita mantícora. He cambiado. Demasiado. Antes hubiera dicho que todo esto no era mi responsabilidad. Que solo me llamaron para pelear contra las olas. Pero ahora estoy pensando en cómo dejar algo más allá de la batalla. Cómo dejar una huella real en este mundo. Maldita cosa, me hizo más responsable. Terminé de secarme, dejé la armadura a un lado y me puse una bata para dormir. Pero justo cuando entré de vuelta a la habitación, ahí estaba. En mi cama. Ni más ni menos que Atlas. No necesitaba verla. Aunque era ciega, su aura era inconfundible. Suspiré. Tenía que dejarle las cosas claras de una vez por todas. Me acerqué, me senté en el borde de la cama. Carlos. Atlas, pero ella no me dejó terminar. Sin decir nada más, simplemente se acurrucó en mi pecho, temblando un poco. Atlas. Lo sé, esta semana lo entendí. Perdón si te hice sentir incómodo. Carlos. No es eso, Atlas. Eres fiel a Naomi, nunca tuve oportunidad. Lo supe desde el momento en que vi el aura de ella. Carlos. Lo sé. Pero oye, tal vez puedas encontrar a alguien que de verdad te valore. Eres fuerte, valiente, muchos allá afuera serían afortunados de tenerte a su lado. Ella asintió lentamente, con una pequeña sonrisa en los labios. Se incorporó, me miró, aunque no podía verme, y se retiró a su cuarto sin decir más. Me quedé ahí, un rato, mirando al techo. Carlos. Bueno, al menos eso no fue incómodo. O eso quería creer. A la mañana siguiente simplemente fuimos a desatar a las chicas a primera hora. Ambas dormían plácidamente, compartiendo la cobija como si nada hubiera pasado. Después de liberarlas, se levantaron y fueron a darse una ducha. Naomi. ¿Crees que hayan aprendido? Carlos. No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Así que solo seguimos entrenando un rato, esperando que, aunque no podamos aprender nada del chip, al menos podamos mejorar nuestras técnicas. Fue entonces cuando vimos algo que nos sacó completamente de concentración. Varias carretas aparecieron de la nada. Literalmente, estábamos en medio del entrenamiento cuando, sin previo aviso, una procesión de vehículos rodantes invadió la zona. Pero fue al ver quién estaba al frente de ellas que lo entendimos todo. Filo. Sakura-chan. Gritó la pequeña, dejando de inmediato su combate contra Tiamat. Se transformó, y la Filo rosa y leal dejó su carreta sin pensarlo, corriendo hacia su amiga para abrazarla. Ambas comenzaron a charlar emocionadas, poniéndose al día entre risas y carcajadas. Mientras tanto, nosotros nos acercamos a Ren y los demás, especialmente a Rene. Pero entonces vimos que no venían solos. Estaban acompañados por la reina. Nos explicaron todo. Tendremos que reunirnos con los héroes de las 7 estrellas, para compartir los distintos sistemas de fortalecimiento. Además, nos encomendaron una misión crítica. Detener a la tortuga espiritual. Mirelia. En pocas palabras, esta puede ser la misión más importante para los 4. Dijo la reina, aunque Itsuki no estaba presente. Carlos. Supongo que los otros héroes van a estar en el punto de reunión, ¿no? Pregunté, sabiendo que probablemente estén ahí para darnos los sistemas de fortalecimiento antes de la batalla, o al menos una oportunidad para entrenarlos y mejorar un poco. Mirelia. 3 de ellos estarán presentes. Desgraciadamente, los otros 4 siguen bastante ocupados. Naomi. 7 héroes contra un solo oponente. Me preocupa pensar qué tan fuerte es esa tortuga espiritual. Hubo un silencio incómodo. Si se requería tanta ayuda, entonces estábamos ante un enemigo realmente temible. Mirelia. Será mejor que no pienses demasiado en eso. Además, Ost nos dará una oportunidad contra la tortuga. Carlos. ¿Quién es Ost? Ost. Soy yo.
respondió una mujer que nos servía té, vestida con un uniforme de sirvienta. Me desconcertó verla así. Carlos. Ahora tengo más curiosidad, si tú eres la clave en todo esto, ¿por qué estás vestida como una sirvienta? Dije, confundido. Mirelia. Ella se casó con el rey de una pequeña nación, y se enfadó bastante al descubrir que solo la habían utilizado. Explicó la reina, mientras me preguntaba si esta mujer había hecho todo eso solo para estar presente en la reunión. Host. Bueno, son sacrificios que a veces debo hacer para mantener las cosas en orden. Naomi. Lo entiendo. La verdad, no puedo juzgar. De hecho, creo que hasta podría respetarlo. Dijo Naomi, aunque sabía que su propia forma de pensar era un tanto retorcida a veces. Solo esperaba que ella no hiciera algo similar, al menos, no solo por beneficio propio. Me dije a mí mismo, pero luego negué con la cabeza. Naomi no haría eso, ¿verdad? Creo. Carlos. Bueno, dejando eso de lado, si eres la guardiana y todo eso, ¿puedes explicarnos un poco qué está pasando? ¿Por qué está despertando? Pregunté mientras ella se sentaba con nosotros. Host. Algo extraño ha comenzado a ocurrir, sabía que esto pasaría, pero pensé que tendría un poco más de tiempo. Se le notaba preocupada. Host. Por lo que sé, alguien está controlando a la tortuga. No sé quién ni cómo, pero la están forzando a despertar. Carlos. ¿Como una invocación? Pregunté, sabiendo que algo así era posible, aunque requeriría un poder inmenso. Host. Sí, pero al menos creo que aún tenemos algo de tiempo. El sujeto que lo está intentando no posee la fuerza suficiente para lograr un despertar completo, por ahora. Dijo, confiada de que al menos podríamos prepararnos antes de que la tortuga se active por completo. Mientras tanto, en otro lugar, Itsuki estaba solo, revisando unos antiguos pergaminos. Ya no tenía grupo. Todos se habían ido. De haber liderado a casi 50 personas, ahora solo quedaba él. Y para empeorar las cosas, sabía que el único que le había sido verdaderamente fiel, había sido ejecutado. Itsuki. Les demostraré a todos, que no soy débil. Despertaré los 7 arcos de la serie maldita. Dijo mientras se preparaba. Su elección. El arco de el orgullo, el que, según él, le daría la mayor oportunidad de derrotar a la tortuga. Fin del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado bastante. La verdad, lo que pasó Ots es algo que se me ocurrió de último minuto. Tuve que ver fragmentos de la segunda temporada para acordarme de algunas cosas y recordé ese momento donde ella confesó que solo había utilizado ese tipo. La verdad sí sé que la tipa lo hizo por un bien, pero realmente si fuera reído una nación no me importaría que la tipa fuera una salvadora. Realmente quería castigarla. Por lo que sí, para evadir el castigo más o menos el tipo divorció de ella y se la entregó a Mirelia con la única condición de que ella tenía que trabajar como su sirvienta. Bueno, si tomamos en cuenta cómo funciona ese mundo, creo que es un castigo.